A su nombre. Al nombre de Cristo. A su nombre. Dios bendiga la casa en este día. Dios bendiga a los pastores, el apóstol Rafael Sánchez y Ana Sánchez. Dios bendiga a los líderes. Dios bendiga a los amigos. Dios bendiga a las amigas. A su nombre. Dios bendiga a los niños. Dios bendiga al coro de adoración. Dios bendiga a todo su pueblo. Póngase de pie en esta hora. Amén. Puede abrir su Biblia rápidamente conmigo. El que tenga Biblia, ábrala. Amén. Y el que no, compre una que es tan barata. A su nombre. A su nombre. La palabra del Señor se lee en Efesios capítulo 2. El amigo que no tenga Biblia, por favor, que a un hermano se le acerque para que pueda leer la palabra del Señor. Amén. Efesios capítulo 2. Vamos a estar leyendo verso 5, verso 6, verso 7 y verso 8. A su nombre. La palabra se lee en el nombre de Jesús para la edificación de la iglesia. Gracias a Dios por el varón solo que dijo amén. A su nombre. A su nombre. La palabra dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Repita conmigo: por gracia sois salvos. Con autoridad diga: por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Usted está sentado físicamente aquí, pero su espíritu está en el cielo. A su nombre. A su nombre. En lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El verso 8. Porque por gracia soy salvo. Dígalo, dígalo. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Denle un aplauso al Señor. Qué hermosos textos bíblicos. A su nombre. Vamos a hablar con el tema la obra de Dios. Repite conmigo: la obra de Dios. Este tema es un poco no para la iglesia, porque como estamos en un mes evangelístico, amén, quiero abrir mi corazón a todos los amigos. Levante la mano el que no es cristiano, por favor. El que no es cristiano, levante la mano. Sea sincero que le están tirando fotos de arriba, su nombre. Levante la mano el que no es cristiano aquí, el que todavía no ha aceptado a Cristo. ¿Todos somos cristianos? Amén, gloria al Señor. Si somos cristianos todos, también ese mensaje para usted. A su nombre. La obra de Dios. Cuando hablamos de la obra de Dios, y quiero en esta tarde dar algunas recomendaciones antes de iniciar la palabra del Señor, quiero decirle que hoy vamos a dramatizar. A su nombre. Tengo a alguien por ahí preparado, gloria al Señor, que va a hacer una escena poderosísima, gloria a Dios. Cuando digo que voy a dramatizar, no voy a sacar nada de contexto a lo que está en la Biblia. Simplemente quiero hablarlo en un lenguaje que usted lo pueda entender. Amén. Que usted pueda comprender lo que el Señor quiere hablar a su vida. Al final, a la conclusión de ese mensaje, quiero recomendarle algo muy importante. Y es que si usted siente fuego, si usted siente como que alguien le pone la mano y usted vino con una condición física, se vale danzar, se vale brincar y se vale correr. A su nombre. A su nombre. Aquí somos pentecostales, ¿verdad, amado? Somos de fuego, a su nombre. Así que no espere que nadie le ponga la mano. Si el Espíritu de Dios ahí donde usted está le tocó y usted siente el toque del Espíritu Santo de Dios y cree que algo salió de su cuerpo, levántese, le mande la mano a Dios y dele gloria a Dios ahí donde usted está. No espere que nadie le ponga la mano, a su nombre. Vamos a hablar de la obra del Señor. Cuando hablamos de la obra de Dios, estamos hablando
de que el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra, se sienta, escribe en una hoja gigante o en un papel, lo que usted quiera entender, y hace una obra, y es la obra de la creación. De eso es lo que vamos a hablar. Pero antes de hablar de esta obra especial que el Señor diseñó en la eternidad para cada uno de nosotros, yo quiero hablar sobre Dios, porque no es suficiente usted conocer una obra de alguien sin antes conocer a ese alguien, a su nombre. Por lo tanto, algo que me gustó de la adoración que cantaron, la última, es que todos te conozcan. ¿Cómo decía la adoración? Mi deseo es que todos te conozcan, y Jesús lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios y Padre, el único Dios y Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Denle un aplauso al Señor, porque la obra y el deseo del corazón de Dios es que lo conozcamos y crezcamos en ese conocimiento. Cuando hablamos de la persona de Dios, alguien un día en Juan capítulo 4 verso 24 dijo: Dios es espíritu. Y ese alguien fue Jesús, y dijo: Dios es espíritu. Y en toda la Biblia, en toda la palabra del Señor, nadie jamás había descrito a Dios en esa dimensión. Jesús dijo: Él es espíritu, mi Padre es espíritu. Y cuando entendemos esto, creemos de que como es un espíritu, no tiene materia, y por lo tanto Él no está limitado a lo que se ve. A su nombre. A Dios no le limita el tiempo porque es eterno. A Dios no le limita el espacio porque es inmenso. A su nombre. David decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? No hay un lugar donde Dios no esté. Dios está aún donde usted no piensa que Él está, pero Él está en todos los lugares porque es inmenso. A su nombre. Jesús dijo: Él es espíritu, porque su esencia es espiritual. Por eso Él envía a que todos aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. A su nombre. La única adoración que Dios escucha es la que se hace en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dice Jesús. Este espíritu poderoso que se llama Dios, que se llama Jehová, que tiene mucho nombre en la Biblia, un día se detiene y dice: yo voy a hacer algo. Ese Dios poderoso, si usted quiere tener una idea del tamaño de ese Dios, pregúntele al cielo, porque David decía: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Para que usted tenga una idea limitada de al Dios a quien usted está despreciando si todavía no es cristiano, ese Dios es tan grande que cuando usted se levanta y mira al cielo, solamente tiene que pensar que quien hizo el cielo, hay un Dios por encima más grande que el cielo, que lo hizo y lo formó. No tiene que buscar a que nadie le profetice acerca de Dios, solamente mira el cielo. Solamente de noche mire las estrellas y piense que quien hizo las estrellas, la Biblia dice que la adornó con sus dedos. Ay, Dios mío. Isaías capítulo 40 verso 15 dice que Dios ve a la tierra como una gota de agua. Abra su Biblia, que está ahí, yo no lo estoy inventando, está ahí. Isaías capítulo 40 verso 15 dice que ese Dios tan grande y poderoso ve a toda la tierra como una gota de agua. Si Dios ve al universo o la tierra como una gota de agua, ¿cómo lo ve a usted? Ay, Dios mío. A su nombre. A su nombre. Pero lo que me impresiona de este Dios gigante y poderoso es que no decide tener a la creación como su mayor expresión, sino a usted, que es menor que una gota de agua. Dale un aplauso al Señor. Usted quiere tener una idea de lo grande y poderoso que es ese Dios.
Isaías capítulo 40 verso 12 dice que con mirar la tierra tiembla. Si nosotros entendiéramos al Dios a quien estamos sirviendo, andáramos de rodillas todos los días en la calle, a su nombre. Si entendiéramos la magnitud del Dios a quien estamos adorando, actuaríamos diferente. El hombre no pecara contra Dios, el hombre no le diera la espalda al Señor. No es un muñeco a quien usted está despreciando, es a un Dios que dice la Biblia que Él midió el cielo con la palma de su mano. Gracias a Dios. ¿Quiere tener una idea del Dios a quien usted está despreciando? Dice la Biblia que con 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra. No me están entendiendo todavía. Y usted está preocupado por ese dolor de cabeza que no la deja tranquila. Y usted está preocupado por esos diminutos, cuando usted tiene un Dios poderoso que tiene poder y gloria. Aquel Dios todopoderoso que se vistió de gloria para hacerlo usted su gloria. A su nombre. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. El Dios poderoso y grande y temible, a su nombre. Este Dios lleno de gloria y poder. Y lo que estoy hablando es algo limitado, porque nuestra mente, apóstol, no puede captar a su magnitud lo que verdaderamente es Dios. Usted sabía que lo que nosotros recibimos aquí en la Biblia, yo lo voy a comparar de la siguiente manera, es cuando usted va a todo el océano, a toda la playa, con una taza de beber café y toma un poco de todo ese océano. Ese chin fue que Dios le dio de todo lo que Él es. ¿Me entendió? Imagínese usted yendo póngalo así sencillo, a Boca Chica, a su nombre, lo que conocen Boca Chica. Vaya allá con una taza de café y coja un poquito de esa agua. Y usted está tomando un poquito, y eso es lo que Dios le ha dado, un poco de lo que Él es. Es como que si se quitara un pelito y le diera uno. A su nombre. A su nombre. Así que lo que Dios es capaz de hacer no le llega a la mente al hombre. La mente limitada, finita, no puede captar la magnitud del poder, lo que es Dios capaz de hacer. Si creyéramos en ese Dios poderoso y le sirviéramos con amor, con pasión, le sirviéramos con devoción, entenderíamos que le estamos sirviendo a un Dios único como Él. Hay una sola cosa que Dios no conoce en la Biblia y Él lo dice. Y usted me va a decir a mí, pero ¿cómo es que Dios no conoce si la Biblia dice que Él es omnisciente y conoce todo? Pero lo único que Él dice que no conoce es a otro Dios. A su nombre. Se lo estoy diciendo calmado, suave, a su nombre. Lo único que Dios no conoce es a otro Dios como Él. Él dice, yo no conozco a ningún otro Dios. A su nombre. Dígale que está a tu lado, prepárate. Yo voy a ser breve, ya en 15 minutos termino. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. A su nombre. Este Dios poderoso decide un día sentarse y hacer unos planos de una obra. Esa obra es como el guionista que se sienta a hacer una película. Él conoce y crea todas las escenas que van a ocurrir en esa película. Quiero decirte, amigo y amiga que me escucha, que Dios conoce el final desde el principio. Su nombre. Ya Dios conoce el final. Ya Dios sabe lo que va a pasar en esa película. A su nombre. Usted nunca va a escuchar que en el cielo que a Dios le tomó algo por sorpresa. No. Ya Dios sabe lo que va a pasar mañana. Ya Dios sabe de aquí a un año dónde tú vas a estar. Quizá el hombre te ve derrotado ahora. Quizá el hombre te ve en tu condición quizá débil. Pero ya Dios te ve restaurado con poder y gloria. Porque Dios conoce el final desde el principio. Y este Dios se sienta y hace unos planos de lo que Él quiere que suceda en la película. A su nombre. Nadie le dijo a Dios que lo hiciera así.
Dice la Biblia que ¿quién le instruirá a Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién le va a instruir a Él si Él es sabio y tiene sabiduría? Y todo fue creado por su sapiencia y todo fue creado por su sabiduría. Él se sentó un día y dijo: yo quiero que suceda esto, y escribió. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que usted está mirando ahora ya fue predestinado. Todo lo que usted va a pasar hoy, va a pasar mañana, pasó ayer. Ya Dios lo escribió en su libro. Ya Dios conoce la historia y ya Dios sabe que tú vas a ser victorioso. Ya Dios sabe que tú eres victorioso, a su nombre. ¿Cómo es que un diablito que ya fue derrotado te va a derrotar a ti que estás en victoria? ¿Cómo es que un diablito que ya se le quitó los dientes allí en la cruz del Calvario, a su nombre le dieron una trompa y le arrancaron los dientes, lo va a usted a amedrentar, que ya Dios le entregó la victoria en las manos? Ya Dios le entregó. ¿Dónde están los victoriosos aquí? Ya Dios le entregó la victoria en las manos para hollar serpientes, escorpiones, alacranes, culebras, a su nombre. Ya Dios le entregó la victoria en la mano. Santo sea Dios. Dios dice: para que esta obra inicie, yo tengo que crear los escenarios, yo tengo que formar un guión de lo que va a pasar. Dice la Biblia que lo primero que Dios empieza a crear, en Amós lo dice, que lo primero que Dios hizo fue que creó su hábitat, creó su casa. Dios creó el cielo, a su nombre, creó allí donde Él vive, creó el trono donde Él está. ¿Ven? Eso fue lo primero que Dios creó. Dice la palabra del Señor que hizo su hábitat en el cielo y allí tenía comunión con Jesús. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, y quiero que analicemos estas preguntas? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Se ha preguntado qué hacía Dios antes de crearme a mí? Porque muchas personas dicen: no, que Dios creó al hombre porque un día se aburrió, porque un día no tenía nada que hacer, porque Dios quería una familia. Dios te creó a ti porque tú eres una obra fortuita. Dios te creó a ti por accidente. Oh, bendito sea Dios para siempre. Y Dios no te creó por accidente. Dios quiso que tú existieras y te creó. Y el mayor deseo del corazón de Dios eres tú. Tú eres el deseo mayor del corazón de Dios. Dios no te ve a ti como tú mismo te ve. Dios no te ve a ti como te ven los hermanos. Dios no te ve a ti como te ve quizá tus padres. Dios te ve como Él te vio en el principio, en el día que Él escribió tu historia, en el día que Él dijo: yo voy a escribir la historia de la iglesia, yo voy a escribir la historia de todos mis hijos. Y así ellos van a terminar la historia. Antes de la historia inicial ya Dios vio la premier. Su nombre. Se sentó allí con el Hijo y el Espíritu y vio todo lo que iba a pasar antes de iniciar la tierra. Dios crea su hábitat y lo primero que Dios hacía antes de crearlo usted es tener comunión con su Hijo. Dice la Biblia que Jesús dice en la palabra, en Juan capítulo 17: devuélveme aquella gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. O sea, Jesús estaba visualizando y estaba diciendo que ya antes de Dios crear la tierra, ya Él tenía gloria, ya Él compartía la gloria con el Padre. Ya Él tenía comunión con el Padre. El Padre amaba antes de que tú lo amaras a Él. El Padre ya tenía vida. Ya el Padre tenía una familia. Él creó a Jesús. Jesús salió de Él. Existe Él, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante entonces desciende y crea los ángeles. Empieza a crear los ángeles, las estrellas. Gloria al Señor. Dios hacía y Dios estaba ocupado antes de crear la tierra. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo desde el inicio. Mi Padre trabaja. A su nombre. Dios siempre ha estado en movimiento y Dios siempre ha estado trabajando. Dice la Biblia que Él empezó a crear todo hasta un día, dice la palabra del Señor, que cuando crea los ángeles empiezan a adorarle, gloria al Señor. Y dentro de esos ángeles se levanta uno, gloria al Señor, y se rebela en contra de Dios. Oh, bendito sea Dios, llamado Lucifer. Y dice la palabra del Señor que ese ángel fue derrotado del cielo y ya no se llama Lucifer sino Satanás y Pezuña, a su nombre.
Se rebeló en contra del Padre y dice la Biblia que la santidad del Padre lo expulsó del cielo. Y dice la palabra del Señor que en ese momento en que el pecado nace en el corazón de Lucifer, dice la Biblia, gloria al Señor, que en el corazón de Dios nace un atributo que Pablo le llama en el capítulo 3 del libro de Efesios, el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Fue un misterio que el Padre guardó en el corazón, que ni los ángeles lo sabían, ni nadie lo sabía. Ese misterio lo provocó el pecado, ese misterio lo provocó la caída, gloria al Señor. Y es ahí cuando el Padre dice: vamos a entrar al hombre en la escena. Dios dice: hagamos al hombre. En otras palabras, es tiempo de que el hombre entre en la escena. Creó al hombre, dice la Biblia. Y cuando Dios crea al hombre, ese atributo que fue guardado en su corazón, que estaba más cerca de su corazón. Quiero que entiendan esto. Ya Dios amaba antes de crear al hombre. Ya Dios tenía amor. Ya Dios era omnipotente, ya Dios era omnipresente, pero había un atributo en el corazón de Dios que todavía no se había manifestado. Y para que ese atributo se manifestara, Dios tenía que crear a alguien más inferior que lo que ya Él había creado. Mi alma adora a Dios. Esto para los que dicen y preguntan: ¿por qué Dios me hizo? ¿Para qué yo estoy en este mundo? A pasar trabajo. ¿Para qué yo estoy en este mundo? A su nombre. Ahí está la respuesta. Dios tenía algo en su corazón que quería manifestar, y solamente alguien imperfecto, alguien de baja calidad, como le dicen por ahí, a su nombre, era que podía manifestar ese atributo que estaba en el corazón del Padre. Denle un aplauso al Señor. Y dice la Biblia que cuando Dios hace al hombre, gloria al Señor, Dios es como, yo lo comparo como un hombre que nunca ha tenido un perro en su mano y nunca ha visto un perro. No le estoy diciendo que yo soy perro ni que somos perros, no me malinterprete. A su nombre. Estoy diciendo que es una comparación de un hombre que nunca ha tenido un perro en su vida. Y él dice: yo quiero un perro para saber si yo amo a los perros. A su nombre. Usted no sabe que ama hasta que usted no practique el amor. Mi esposa no sabía que amaba hasta que me conoció. A su nombre. Ahí se manifestó el amor. A su nombre. Entonces Dios tenía que conocer a esa criatura para que eso se manifestara en su vida. A su nombre. Cuando Dios conoce a Adán, algo pasó en su corazón. Algo sucedió en su corazón. Pero esta criatura también le falla al Señor y comete pecado. Pero lo que hizo ese pecado fue que ese atributo dentro del corazón creciera. Usted sabía que su debilidad es lo que hace que el poder de Dios crezca. A su nombre. Por eso Él le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque tu debilidad y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ese pecado, esa caída, lo que hizo fue que el amor, lo que había en el corazón de Dios, que se lo voy a decir ahora, que la Biblia lo dice, creciera más todavía. Dice la palabra del Señor que un día el hombre empieza a pecar, el hombre se levanta, el hombre empieza a fornicar, a adulterar, a matar, gloria al Señor. El hombre empieza a darle la espalda al Señor. El pecado fue abundando, gloria al Señor. El pecado fue creciendo, y dice la Biblia que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre, porque todos los designios del corazón del hombre estaban inclinados al mal. Si eso fue hace más de 4,000 años atrás, imagínense ahora. ¿Cómo Dios ve a la humanidad? ¿Qué las acciones del hombre provocan en el corazón de Dios? Se fueron 2 o 3. ¿Qué provoca en el corazón de Dios? El pecado. Dice la Biblia que un día, amado apóstol, Dios se levanta, gloria al Señor. En Romanos capítulo 3 lo dice, gloria al Señor, que Dios se para un día y empieza a mirar la tierra. Y dice la Biblia que lo que Dios encuentra en la tierra es destrucción. Lo que Dios encuentra en la tierra, dice la Biblia, no hay ni uno, dijo Dios.
Voy a buscar el texto bíblico aquí. Dice la Biblia en Salmos capítulo 14, verso 1 al 3. Todos se han corrompido. Oiga eso. Eso es Dios diciendo. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda. Y dice la Biblia, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ese día, escuche bien, y ya voy a terminar 10 minutos. Ese día, escuche bien, quiero que preste atención. Se hace una reunión en el cielo. Dios dice, ya esto no puede seguir así. Tenemos que buscarle una solución a este problema que está pasando en la tierra. Los hombres están comiendo uno con otro, están matando uno con otro. Hay pecado en la tierra. Esto no fue lo que yo escribí. No fue esto lo que yo diseñé. Se metió el Satanás a corromper la creación de Dios. Lo que ya Dios había escrito. El plan de Dios no es o no era que usted tenga esa situación que está viviendo. El plan de Dios nunca ha sido que el hombre viva en agonía, que el hombre vive en batalla. Ese nunca ha sido el plan de Dios, que el hombre vive en depresión. Dentro de los planos que Dios hizo en la eternidad, Dios no escribió la palabra depresión. Su nombre. Ni siquiera el pecado fue escrito allí. Eso nació en el corazón de ese ángel caído. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que allí hubo una reunión en el cielo. Pasó algo que no había pasado nunca. El Padre reúne a todos los ángeles, reúne a Jesús, reúne al Espíritu y se abre una corte en el cielo. Y allí se decide qué va a suceder con la humanidad. Hay dos delincuentes que van a ser juzgados en esa corte. Por un lado está Satanás y por otro lado está Adán, o la descendencia de Adán. Y se tiene que decidir a cuáles de los dos se va a redimir. A su nombre. Es bíblico. Se lo voy a decir por la palabra. Y dice la Biblia del Señor que allí estaban ellos. Dice la palabra que cuando se levantó la corte, el tribunal de Dios allá en el cielo, se decidió a quién se iba a redimir y quién iba a ser juzgado. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 2 que no decidió Dios socorrer a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Dios podía redimir a los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron en contra de Dios, aunque tenían mucho más esencia que nosotros. Dice la Biblia que ¿quién es el hombre para que de él tenga memoria? O el hijo del hombre para que lo visite. Lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero los coronaste de gloria. Den un aplauso al Señor. Algo que los ángeles no tienen, usted lo tiene, a su nombre. Y mire esto, se decide que hay un culpable y un inocente. Se dice, hay que redimir al hombre entonces, pero hay otro problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es que la paga del pecado es muerte. Aunque ese hombre iba a ser redimido, tenía que pagar por lo que había cometido. Pero cuando se iba a cantar la sentencia en contra de ese hombre, alguien se levantó y dijo, yo voy a pagar la deuda de él. Cuando el martillo de Dios hizo así, el hijo dijo, espérate que yo voy a ir por ello. Siento candela aquí en esta tarde, a su nombre. Y él dijo, cualquiera que sea su deuda, yo la voy a pagar.
Yo lo voy a redimir. Y es allí cuando el Padre dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dijo a la serpiente: y entre su simiente y la simiente de la mujer. Y dice la palabra del Señor: y la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza. Tú la vas a herir en el calcañar, pero ya te va a pisar en la cabeza. En otras palabras, Dios se metió en el problema y dijo: ya el problema no es con el diablo y el hombre, es conmigo. Abashada bacanda. Dios tomó la responsabilidad del pecado de Adán. Y Dios dijo: no es está desigual. El pleito así no puede funcionar el pleito. Y Dios le dijo: yo te tengo a uno preparado. Ese va a nacer así como nació Adán también. Y va a tener debilidades como la tenía Adán. Pero ese es el mío. Dios dijo: yo te tengo a uno preparado, a su nombre. Ay. No sé si me está entendiendo en esta hora. Jesús, dice la Biblia, que fue enviado en carne y creció, gloria al Señor, y vino a esta tierra. Y de que Jesús vino, se levantó el infierno en contra de Cristo, para que la obra de la redención no sea completada. Gloria al Señor. Quiero decirte que Dios envió en Jesús ese atributo que todavía Él no había manifestado, ese atributo que Él tenía en el corazón, que todavía no había manifestado. Lo envió en Jesús. Jesús vino, caminó, predicó, habló del Padre, habló de ese atributo, habló del corazón del Padre. Y dice la Biblia que ahora se encuentra Jesús, gloria al Señor, allí en la cruz del Calvario. Está allí crucificado. 5 minutos termino. Oiga esto. Allí estaba Jesús en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que allí estaba agonizando el hombre de Dios. Pero en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota, se lo voy a decir como dominicano, se armó un pleito que usted casi ni sabe. Usted sabe esos pleitos que se arman allá en Santo Domingo, que el corre. ¡Guay, corran, recojan! Se armó un corre allí en la cruz del Calvario, a su nombre. La cruz era el escenario donde Jesús iba a vencer. Así como se levantó la serpiente allí en el desierto, tenía Jesús que ser levantado también. Y dice la Biblia que allí estaba, y le voy a decir esto: el primer enemigo que se manifiesta allí para hacerle frente a Jesús es Satanás en su caballo negro. Y aquí empieza la dramatización, a su nombre. Allí llega aquel que tenía la potestad de la muerte, se manifiesta allí en la cruz. Y allí lo primero que él hace es que envía su primer ataque en contra de Jesús. Se apodera de todos los que estaban allí. Ese día el infierno estaba vacío, a su nombre. Porque estaba todo el infierno allí presente. La Biblia lo dice, que él lo exhibió públicamente allí en la cruz del Calvario. Yo no lo estoy inventando. ¿A quién exhibió? A Satanás y a sus potestades. Y allá los exhibió en la cruz del Calvario. Pero allí se aparece él, y el primer ataque lo tira en contra de aquel que estaba resucitado, el ladrón que estaba al lado de Jesús. ¿Qué es lo que dice él? Si tú eres hijo de Dios, pero sálvate a ti mismo. ¿Quién era que hacía siempre esa pregunta? Si eres hijo de Dios. ¿No le parece familiar? A su nombre. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tú no te bajas de esa cruz? Porque tú tienes poder. Y se escucha en la multitud, todo el mundo: tú eres hijo de Dios, bájate. Los demonios hablando. ¿Cuál era el plan de Satanás allí en la cruz? El plan de Satanás allí en la cruz era que Cristo no muriera. Era provocar a Cristo para que Cristo descendiera de la cruz y morir. Si tú eres hijo, pero bájate. Esa era la provocación. Él quería, porque él sabía que la victoria estaba en la muerte. A su nombre. El segundo enemigo que se manifiesta allí, quiero que los adoradores vayan subiendo, gloria al Señor, que ya vamos a terminar. El segundo enemigo que se manifiesta allí es la muerte. Y aparece, como lo dice Apocalipsis capítulo 6, en su caballo amarillo.
Se aparece allí y el Hades le sigue, o sea, el reino de los muertos. Se apareció allí y escuche bien lo que le voy a decir, que esto es bíblico, es dramatización, pero es bíblico y se lo voy a decir. Cuando ella llega a aquel lugar, el plan de la muerte era retener el alma de Jesús cuando él muriera, para que no resucitara. El plan de Satanás era que Jesús no muriera, pero el plan de la muerte era que él muriera para él o ella retener el alma de Jesús para que Jesús nos resucitara. Y cuando la muerte llega allí, el diablo le pregunta: ¿y qué tú haces aquí? Ella decía: no, esa alma es mía. Y se armó un pleito entre ellos a su nombre. La muerte quería que Jesús muriera y Satanás quería que no muriera. No, que mío, no que no puede morir, decía Satán. No, que mío, no que. Y mientras ellos debatían, llegó el tercer enemigo que dice la Biblia que se presentó. ¿Y cuál fue? El pecado. Llegó como un gigante así. Y allí estaba la guerra armada, a su nombre. El gigante llegó también con su ejército, a su nombre. ¿Cuál es el plan del pecado allí presente? Y escuche bien esto. Mientras Satán y la muerte discutían, él lo interrumpió y le dijo: es que ustedes no se han dado cuenta. Es que el que sabe aquí soy yo. Ustedes no sabían que para que él pierda, él tiene que pecar antes de morir. Ay, Dios mío. Él no ha pecado. Y ustedes están peleando en cosas que ustedes no conocen, decía el pecado, a su nombre. Y el pecado decía: el plan mío aquí presente es hacer que él peque antes de morir, a su nombre. Porque si peca antes de morir, nosotros los tres ganamos. A su nombre. Y lanza su primer dardo. Y es el dardo de inseguridad. Y es el dardo de soledad. Y es el dardo de duda. Y Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Recibió un dardo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo. El plan del pecado era que él maldijera a Dios y pecara antes de morir. Y allí, lanzando sus dardos, allí estaba la batalla recia. Pero en medio de la batalla se escucha una voz que dice, una voz sangrante, una voz herida que dice: consumado es. Consumado es. Allí muere Jesús. Y cuando lo tienen allí en la tumba, en aquel lugar, allá se presentaron los tres enemigos también. Porque aunque el pecado fue derrotado en la cruz y Satanás también, había un enemigo que todavía tenía que ser derrotado, que era la muerte. Y la muerte creía que ya había vencido porque Jesús murió. Y el plan de ella era que Jesús nos resucitara al tercer día. Y allí en ese debate, en el sepulcro del Señor, gloria a Dios para siempre, allí en ese debate, gloria al Señor, pasó algo impresionante. Y es, escuche bien esto, le dije que vamos a dramatizar. Y es que Satán recibe una llamada al tercer día. Oiga bien, Satán recibe una llamada. ¿Cuál fue esa llamada? Oiga. Dímelo, Belzebú. ¿Cómo estás, Satán? ¿Cómo está todo por allá abajo? Aquí hay alguien que te está buscando. ¿Cómo que alguien que me está buscando? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Él dice que es Jesús de Nazaret. Hijo de Dios. ¿Cómo que me está buscando? ¿Pero él está aquí muerto? ¿Cómo que me está buscando allá abajo? ¿Y eso? Y dice que tiene algo, que tú tienes algo que él necesita, que él quiere. Que yo tengo algo que él necesita. Buscando algo de ti. ¿Cómo es eso? Vete, parece que el fuego te tiene loco allá abajo, a su nombre. Y allí recibió Satán una llamada. Y era que había alguien allá abajo que lo estaba buscando. Y ese alguien era Jesús. Pero en esa, oiga bien, usted va a aplaudir ahora. Oiga bien, en esa reunión,
en esa reunión, después que Satán recibe, sí, porque Satán estaba actualizado a su nombre, tenía el celular y todo. Le dije que es un drama su nombre. Y en esa llamada, después de esa llamada, oiga bien, después de esa llamada, se puso tensa la reunión que había allí. Hay un espíritu que dice, y se llama el espíritu de miedo, y dice: yo como que tengo miedo. Al miedo le doy miedo. Y allí aparece otro llamado duda, que dice: yo como que dudo que esto funcione. A la duda le dio duda allí. Y allí en ese momento, en aquel lugar, al tercer día, mientras ellos debatían y la muerte estaba sonriendo porque ella decía: él no se va a parar. Allí, al tercer día en la mañana, alguien en el cielo se pone de pie y dice: Espíritu Santo, levanta a mi hijo. Romanos capítulo 8 dice que Jesús fue levantado por el Espíritu Santo. Allí descendió el Espíritu de Dios en esa mañana y levantó a Jesús de entre los muertos, y el poder de la resurrección se activó. Y mientras estaban allí peleando esos enemigos, se escucha una voz que dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro tu victoria, y sepulcro tu victoria. Se levantó Jesús, gloria al Señor, y la muerte salió corriendo, salió el pecado corriendo. Y antes de que el diablo saliera corriendo, Jesús le dijo: espérate, porque tú tienes algo que me pertenece, y es la llave. Y dice la Biblia que lo agarró y le pisó la cabeza, y salió el diablo con la cabeza pisada. Allí salió Jesús y le quitó el imperio de la muerte a Satanás y redimió al hombre caído. Cuando Jesús resucita, manifiesta aquel atributo que estaba desde la eternidad en el corazón del Padre, y ese atributo se llama la gracia. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó. Yo estoy hablando con la iglesia. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Levante su mano al cielo y crea de que por su gracia fuimos nosotros salvados. Por su gracia fuimos redimidos. El poder de la resurrección fue tan fuerte lo que pasó en aquel día, que dice la palabra del Señor que los sepulcros fueron sacudidos, y allí se encontraba Jesús caminando en la ciudad. Y la vecina decía: pero ven acá, ese no era Jesús el que había muerto, pero está caminando ahora vivo. Pero eso no era lo único, y es que con Jesús se levantó un ejército de hombres que resucitaron ese día. Allí se encontraba Jesús caminando, y la gente asustada, la gente decía: pero ven acá, hay toda esta gente. Pero esa no era Tomasa, la que había muerto. Esa no era la prima de Felipe, la que había muerto. Pero yo la veo ahora caminando en la ciudad con Jesús. Y ella había muerto hace 3 años. Pero no. El poder de la resurrección tocó la tierra. El poder de la resurrección tocó la tierra. Y los muertos se levantaron con Jesús ese día. Y hubo un poder como nunca antes.